Han tenido un trabajo en grupo provechoso, se han conocido. Queremos invitar nuevamente al padre Fernando para que nos ayude en esta reflexión sobre la realidad educacional de nuestra América Latina. Bueno, a ver, ahí parece, no sé si se oye bien, por lo menos yo no lo oigo bien, ¿sí? ¿Se oye bien allá atrás? ¿Sí? Bueno, pido disculpas, digamos, parece que algunos oyeron menos, estaban los audífonos un poco fuertes y se oía ruido. En parte también porque yo pronuncio a la chilena. Con decirle que alguien se me acercó ahora a preguntarme un autor, y era Hermann Hesse, El lobo estepario, y yo había notado El lobo que te parió. Entonces, espero que podamos tener un lenguaje que no... Bueno. Vamos a dar un paso más en esta mirada de América Latina y mañana vamos a ver más bien la parte carismática, nuestra visión como un educador que tiene un ministerio al servicio, que pone al servicio sus cualidades para transmitir algo muy profundo. Pero hoy día es cómo ubicamos esto en América Latina, y voy a bajar muy concretamente algunas cosas más particulares de esta visión global cultural. Cuando uno trata el problema de la cultura, se encuentra con un problema que ya lo tenía Rubén Darío. Rubén Darío fue un poeta nicaragüense, maestro del castellano moderno y de la poesía moderna, que nosotros los chilenos le debemos lo indecible, porque por no sé qué vueltas del destino este poeta vino a dar a Chile en el siglo XIX y dejó marcado a muchas generaciones, y si tenemos 2 premios Nobel de literatura en poesía es en buena parte a Rubén Darío. Y él tiene una poesía que a mí me ayuda mucho, sobre todo cuando veo estas cosas de cultura, porque por un lado estamos metidos en la cultura moderna y no podemos liberarnos de ella si queremos vivir como seres normales. Hay que vivir en la cultura y en el país y en el continente que nos toca vivir. Vivir maldiciendo, no. Esa cultura, sin embargo, nos puede matar, porque nos puede meter valores, criterios, pero si la sacan también nos mata. Entonces, es el problema cómo se vive procesando un hecho que es innegable. Yo no puedo vivir maldiciendo el computador. Termino siendo un imbécil. Familias que decían que para no que se deformen los niños, apagan y prohíben que vean televisión. Hay que enseñarles a ver televisión en el mundo moderno, si no es un error muy grande. Por eso yo voy a comenzar con esa poesía tan bonita, el caso de que la deben conocer ustedes, dice, a un cruzado caballero garrido y noble garzón, le enterraron un acero tan cerca del corazón que el médico, o el físico dice él, pero que el médico al contemplarlo, tras verlo y examinarlo, dijo que quedará sin vida si se pretende quitarle el venablo de la herida. Y dice, por el dolor congojado, triste, débil, desgarrado, el caballero murió. Y sigue Rubén Darío, pues el físico así decía, que en dicho caso, quien una herida tal tenía, con el venablo moría, sin el venablo también. Y si no comprendes, Asunción, la historia que te he contado, la del garrido garzón con el acero clavado tan cerca del corazón, pues la historia es verdadera. Es verdadera, yo soy el herido ingrata y tu amor es el acero. Si me lo quitan, me matan, si me lo dejan, me muero.
Entonces, bueno, estamos mirando una cultura latinoamericana que es tremenda, pero que tenemos que aprender a vivir con ella. Y ella va a tener distintas repercusiones, distintas formas en América Latina, porque en lo global se da muy parecida. Si uno lee la literatura, por ejemplo, a Franzen, Jonathan Franzen en Estados Unidos, su libro Libertad, eh, el malestar de la cultura norteamericana es brutal. Si uno lee las grandes novelas de Philip Roth, de judío norteamericano, que tiene una cantidad enorme, Némesis, etcétera, que trata este desgarro de la cultura. Si uno va a Francia y lee a Houellebecq, a Philippe Claudel, es notable, a Manuel Carré, no, hay un desgarro de la cultura muy grande, pero eso adquiere ciertas formas especiales acá en América Latina. Y, y en cierta manera creo que nosotros tenemos que tener la sabiduría de vivir una cultura que no podemos escapar de ella, deshacer los mitos que ella crea. Toda cultura crea mitos. Por ejemplo, el mito de que nadie es nada si no va a la universidad. Bueno, cuando uno mira las dos personas que tal vez más han marcado la cultura moderna, Steve Jobs, el creador de Apple, y nada menos que Bill Gates, fracasaron en la universidad y no tienen título universitario. Entonces es interesante para uno como educador, qué parámetros tengo yo. La persona tal vez que más influyó en la política en el siglo XX, o de los que más influyeron, Winston Churchill, las cartas de su padre dicen: este es un fracaso, este niño no va para ninguna parte en el colegio, y no pudo sacar título ninguno universitario. Nada menos que Sir Winston Churchill, que fue un líder notable, un líder que a mí me apasiona, porque se atrevió en su tiempo a decir lo contrario de lo que la gente quería. Nosotros tuvimos un caso, por ejemplo, el presidente Lagos, cuando fue candidato a la presidencia, propuso una serie de sueños y se atrevió a decir que iba a haber que hacer muchos sacrificios en Chile para llegar a eso. Casi pierde la elección. Quedó igual, y entonces vino la segunda vuelta. En la segunda vuelta cambió el discurso y dijo lo que la gente quería. Y eso es trágico. Cuando Winston Churchill se encuentra que bombardean Inglaterra, que el 83% en las encuestas decía que no quería que Inglaterra se metiera en la batalla, y los jóvenes decían que no iban jamás, él llega y dice: tenemos que salvar Inglaterra, yo les ofrezco una cosa: sangre, sudor y lágrimas. Y el pueblo inglés se fue detrás de él. Interesante, porque la tentación en la educación moderna es, ante una cultura, decir lo que los chiquillos quieren. Los políticos en Chile, los papás están, y los profesores, aterrados ante los jóvenes. Y no nos atrevemos a decir cosas que son importantes. Entonces, en eso creo que es muy importante deshacer mitos y atrevernos a hablar. Yo creo que estamos todos presos, pero todos tenemos una gran oportunidad. Novelas modernas, cuando uno, no sé si ustedes leyeron La elegancia del erizo, de Muriel Barbery, es notable. Ahí hay una portera, una mujer sencilla que aprovecha sus tiempos para estudiar y sabe filosofía, y se hace amiga de una niñita que es de una clase muy rica, porque es portera en París, de un edificio de gente muy rica. Y hay una niñita que a mí me impresionó porque se desespera a ver a sus papás. Tienen una pecera en la casa y donde ven los peces que dan vuelta, y dice: mis papás son igual que ellos, están encerrados. Interesante. O si uno toma otro, el niño del pijama a rayas, esa novela preciosa, que en el fondo uno pregunta: ¿quiénes estaban más presos? ¿Los que estaban dentro del campo de concentración o los que estaban afuera? Pobre niño que hace un hoyo y se pone a conversar y al final se mete al campo de concentración. Era hijo de quien cuidaba el campo de concentración. Y es una tragedia, pero no me atrevo a contar el final por si quieren leerla. Bueno, en este contexto yo quisiera tocar algunos puntos que tienen peso sobre la educación.
haré alusión a algunos cosas de literatura. Eh, Primero hay una educación, y que en Chile está la discusión en este momento muy fuerte, renovación de la educación técnica. A mí mismo me tocó hablar hace muy pocos días en Puerto Montt ante empresarios y directores de escuelas de colegios técnicos, eh, y se les olvida el peligro de creer que la formación es enseñar cosas, porque es eso lo que nos pueden medir en la prueba PISA y en el CIMSE. Y el otro elemento de la formación queda muy en segundo lugar. Hay un libro a mí me impresionó mucho el libro, se me olvidó el nombre de hoy día, pero es de Elías Canetti. Elías Canetti es un premio Nobel rumano que después escribe en alemán. Él es judío, su padre muere y su tío entiende obviamente que este niño tiene que dedicarse al comercio, como su familia. Y lo considera un perdido porque le gustan las letras. Y le hace la vida imposible. Y entonces este pobre chiquillo, la mamá lo saca, lo mete después. Bueno, fue premio Nobel de literatura, un hombre extremadamente culto, pero absolutamente incomprendido. Absolutamente incomprendido. Bueno, en este contexto yo quisiera hacer 7 o 9 notas que creo que hay que tenerlas muy en cuenta en la educación. América Latina, en este contexto global, presenta ciertas características que son desafíos para la educación. La desigualdad. En Chile es brutal, se mide la desigualdad por el índice Gini, que es a menudo lo cuanto uno gana. Pero la desigualdad en Chile y en la mayoría del continente es mucho más profunda. No solo se mide la diferencia de sueldos, en el apellido que se tiene, el barrio donde uno vive, el colegio donde uno fue, etcétera. Te tiene marcado desde chico y te tiene marcado a fuego. Hay una mentira brutal, brutal por lo menos aquí en Chile. Te dicen que la educación es el principal instrumento para la movilidad social. En América Latina buena parte de la desigualdad viene por la educación. Están marcados desde chico. Las universidades. A mí me duele, perdón, soy rector y aquí hablo entre hermanos cristianos, voy a decir, pero una universidad cristiana que hoy día yo viendo las estadísticas de los dineros que se entregan como donación, que por ley chilena le permite que el Estado le devuelva en impuestos el 60%, o sea, el Estado regala el 60% de la donación, 10.000 millones de pesos, 22.000 millones de dólares regalados a una universidad que forma a todos niños con el 97% de sus alumnos de colegios particulares pagados. El que va ahí tiene que tener auto, el que va ahí no conoce a su país, el que va ahí no tiene la percepción de la complejidad de un país desigual. Bueno, eso el Estado está teniendo que pagar 60% en una institución de iglesia cuando es para construir un edificio absolutamente desproporcionado para Chile, cuando hay escuelas populares que necesitan recursos. Bueno, eso es gravísimo. Una desigualdad. Ustedes son privilegiados en este continente, porque de alguna manera tienen una educación más integradora. Y eso es una vocación que hay que trabajarla a fondo y hacerla sentir y enorgullecerse de ella, porque es una posibilidad enorme. Ustedes no saben lo que significa. La Universidad Alberto Hurtado, donde yo trabajo, es considerada por América Economía, con la Universidad de Chile, las más inclusivas de Chile. Pero eso hay que pagarlo en los rankings, en el prestigio, en todo. Si tú admites a los pobres, bajas calidad. Eso es un desafío atroz en América Latina. Atroz. Etcétera. Está la mentalidad absurda que la inteligencia son más inteligentes los ricos que los pobres. La inteligencia se reparte por igual. Después yo la hago crecer de manera desigual, la desarrollo. Pero primitivamente está comprobado científicamente que
es por igual. Entonces, primera cosa para la educación, ustedes tienen una vocación frente al resto de la iglesia extremadamente importante de cumplir un designio desde la fundación, un carisma que tiene que hacernos golpear a quienes de alguna manera podemos estar tentados mucho más de no encarar este problema primero y central de América Latina. Por lo menos en Chile hemos tenido estupendas cifras, la lágrima brota desde el momento que se toma conciencia de la desigualdad, que una mamá ve que no puede hacer surgir a su hijo porque lo aplasta la sociedad, porque crea diferencia. Entonces, aquí hay una primera cosa muy importante, porque la desigualdad ha tenido abusos, profundos abusos, etcétera. Entonces, esto es parte de América Latina. Lo interesante es compartir qué experiencia uno ha tenido. Segunda cosa, por motivos que voy a ver mañana, por motivos de competencia, etcétera, es una sociedad notablemente violenta. Y hay que educar para la paz. Un desafío, educar para la paz. Enormemente violenta. Uno ve Honduras, por ejemplo, el país de la tierra con más muertos por habitante. Un país cristiano. Es una cosa dramática. ¿Qué desarrollo puede tener cuando los chiquillos, las famosas maras, ayer llegaron a un acuerdo, las dos maras más importantes, la 13 y la 3, en Honduras, para hacer una tregua, pero en parte detrás de la mara, de la tregua, está que la mara 13, la más poderosa, hoy día se ha metido al narcotráfico. Y por lo tanto quiere tener paz para poder desarrollar sus negocios. Entonces, qué cosa más trágica. Porque detrás del narcotráfico vea la situación de México y la situación nuestra, la delincuencia y todo que hay detrás del narcotráfico. Es algo tremendo. Entonces, nosotros tenemos que, de alguna manera, meter en el alma de lo que tenemos este problema, de tomar conciencia de la violencia, que es física, pero que en su raíz es verbal y es del alma. Generamos relaciones de enemigos. Fue muy doloroso para nosotros Chile la situación de una sociedad de enemigos, donde estábamos confrontados hasta el extremo. Bueno, eso hay que curarlo de dentro si queremos desarrollo real. La violencia verbal, hay que ver lo que uno escucha, etcétera. Tercero, muy ligado a esto, no hay posibilidades de país. Si habiendo paz, etcétera, no hay confianza. Somos enfermos de desconfiados. Esto está súper estudiado. En Chile hay desconfianza hacia las personas, hacia el vecino, hacia las instituciones. Esto es muy delicado porque todos están convencidos de que hay una letra chica donde quieren abusar de ti. Y si tú puedes, escribes tú la letra chica para abusar del otro. Entonces, si uno no cambia esta cultura de la desconfianza, no hay posibilidad de política, no creemos la palabra. Entonces, en fin, mañana voy a tocar este punto de alguna manera también. Un cuarto elemento que es muy delicado y que también tocaremos mañana, porque aquí es donde uno ve las ofertas, las posibilidades que tiene el cristianismo, una educación cristiana, la corrupción. Es brutal. En América Latina es de los continentes más corruptos, formados por la iglesia, dirigentes y todos formados la mayoría en nuestras universidades, en nuestros colegios. Y cuando se puede, se garnacha el lugar, se va adelante a costa de lo que sea. Hay una corrupción grande. A mí me dolió, yo agradezco que en Chile, por ejemplo, nuestra policía en general no es corrupta. Pero el otro día yo estuve en El Salvador, por ejemplo, se me caía la cara de vergüenza a mí, que iba al lado del chofer. Nos pararon y el chofer que nos fue a buscar al aeropuerto, nos paró la policía y le ofreció plata y aceptó la policía. Aquí te llevan preso si yo hago eso. Pero yo le di una clase de ética a los dirigentes policiales de América Latina. Me convidó la Policía de Investigaciones, hicieron un congreso, policía de todos los países de América Latina. Yo me vacié los bolsillos antes de entrar.
porque somos como continente, hay algo ahí sumamente serio. Ustedes quieren el discurso más bonito sobre la honradez y la ética. Elijan a los 15 dirigentes más corruptos de América Latina y vamos a tener el discurso más impecable que puede haber. Esa es la verdad. Entonces, como educadores, qué desafío más brutal. Qué desafío más brutal. Un quinto elemento, yo creo que uno para construir la educación tiene que crear confianza en sí mismo. No egoísmo. Yo creo que uno de los problemas más graves que tenemos hoy día es que a menudo yo le digo a la gente, ámate a ti mismo. El otro día vi un programa, enamórate de ti mismo. Uno dice, a ver, el cristianismo me dice, no te miras el ombligo, mira frente, pero eso no quita que yo tengo que tener identidad, ser yo. América Latina, por haber sido invadido por una cultura globalizante, hoy día tiene vergüenza de ser latinoamericana. Yo agradezco que aquí hoy día, después de haber hablado, alguien le dijo a ustedes, ahora podemos tomar un café. Porque en América Latina se dice, ahora hay coffee break. El 80% de las tiendas nuevas y elegantes en Chile son todas, no se vende, es el sale. Entonces, sale, venta, o sea, hay que decirlo en inglés, si no es mal visto. Tú eres de segunda, tienes que tú estar a la altura y decir las cosas en inglés, cosas que tenemos en castellano también las podemos decir y que nos entienden todo. For sale, entonces ya está, ahí hay una venta esta gratuita. En fin, esto a mí me parece que es muy importante, sin patrioterismo, porque lo que voy a decir enseguida, pero tenemos que tener conciencia de nuestra cultura, de nuestras raíces. Hay de un país que pierde sus raíces y de una persona sin raíces. Isabel Allende, en una novela que tiene, que es Ese país inventado, ella es fantástica. En esa tiene una frase de su nieta que dice, a mí me encanta mi abuela, la memoria de mi abuela, dice. Y ella le pregunta, ¿por qué, mijita? Porque tú te acuerdas de cosas que no existieron. La Isabel Allende en eso es fantástica, pero tiene una descripción tan linda aquí. Cuando viene el boom económico, empiezan a aparecer los centros comerciales, los malls, y era muy importante para que parecieran a Miami, poner palmeras. Chile no es país de palmeras. Y entonces yo vi con horror unos pobres helicópteros llevando unas palmeras raquíticas por los aires para ponerlas en los malls. Y la Isabel Allende dice, yo que he recorrido el mundo me sentí tantas veces como esas palmeras. Y agradezco, dice, que me quedó un poquito de la tierra de mi origen, porque si yo no tuviera eso, me muero. O sea, un mínimo de raíces. Y ahí yo le agradezco a Gabriela Mistral, una andariega que fue a morir en Estados Unidos y que salió de un lugar, no se pueden imaginar ustedes lo perdido que es Elqui, el lugar donde Monte Grande, donde ella nació, perdido en las montañas, en el norte, lo que sería en el siglo XIX, es impresionante. Y ella al irse agarró en una cajita un poquito de tierra, porque dice, sin ella yo no puedo vivir. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Tenemos que tener raíces para tener una cultura con personalidad o algo. Tenemos que hacerlo fiero, conocer nuestras raíces, y eso está ligado al problema de la identidad, a la historia. Hemos perdido la historia. Pero eso, yo creo que hay cosas positivas, y entre otras cosas positivas es que por fin hay procesos de integración. Este mismo hecho, que hay aquí gente de México, Perú, Uruguay, Argentina, Chile, etcétera, es que nos estamos necesitando pensarnos integradamente. Hasta ahora, como la cultura es económica, la integración es económica. Pero es desafío nuestro escrutar nuestras raíces, compartirlas. Como educadores tenemos que clarísimamente
ver manera de hacer un país que lea la historia con ojos unificados. Yo no soy enemigo del Perú y no hay futuro, no hay futuro si no tenemos amistad con el Perú. Y lo mismo me pasa con Bolivia. Y a Dios gracias, nuestros presidentes fueron sabios con Argentina, teniendo ya casi 5.000 kilómetros, 4.000 kilómetros, no hemos tenido guerra, aunque hemos estado al punto de agarrarnos. Pero, pero no se nos puede olvidar que sobre lo más alto de los Andes, por donde pasó el ejército libertador, hay un Jesucristo, el Cristo Redentor, que dice: antes se harán polvo estas montañas que se rompa la amistad entre Chile y Argentina. Y yo espero que eso no sea solo una bonita frase en una... hay que meter la paz, la integración, es un elemento cultural y no solo comprarle maíz a Argentina. No solo maíz, porque... Pero en fin, esto es un deber de los educadores, de las universidades, de los estudios. Aquí ustedes están construyendo el continente y eso entonces es positivo. Estamos dando un paso. Lo mismo, no puedo dejar de reconocer que a pesar de los pesares ha habido una recuperación de la democracia. Es un desafío brutal en los colegios enseñar democracia. Cuando uno hace entrevistas y las encuestas, es muy grande el número de gente que no cree, por ejemplo, en la política. Es vital, y mañana voy a hablar sobre eso, vital educar a la participación cívica, no solo económica. Hoy día, desgraciadamente, está el problema de que nos hacen participar a través del fútbol o del compromiso. Y eso es muy importante, esta democracia, y fortalecer el punto que es positivo. Yo creo que se ha fortalecido los criterios políticos, pero creo que hay que dar una educación. Un noveno elemento es que con alegría estamos creciendo económicamente. Nosotros tuvimos una década perdida en la década del 80 en América Latina. Hoy día hemos tenido crecimiento, son una de las regiones del mundo que crecen. Tenemos que ayudarnos a crecer, cuidar ese crecimiento, pero a la vez tenemos que interpretarlo para que no sea solo el crecimiento económico. Pero es obvio que tenemos que formar gente que sepa trabajar, que sea responsable. Es parte de nuestra educación. Tenemos una cultura de la mediocridad. En Chile hablamos del alambrito. O sea, resolver todo con un alambrito y al final son cosas mediocres o rascas, decimos en Chile, o sea, de segunda categoría. Y esto, creo que tenemos derecho en educación a entregar algo. En fin, yo quisiera terminar porque estamos en la hora. Estamos en una cultura global, pero la estamos viviendo en un continente donde hay desigualdades, que hay desconfianzas, que hay violencia, pero donde se está recreando la democracia, donde se están recreando estructuras políticas, donde se está, a Dios gracias, generando una cultura de integración. Estamos pensando en América Latina. Nosotros fuimos hijos de un imperio, sobre todo el área española, es distinta a la situación peruana, brasilera. Nosotros fuimos todos dependientes de la metrópolis y mirábamos a España. Y se fue a España y nos quedamos aislados y huérfanos. Tenemos que volver ahora a mirarnos entre nosotros. No hay futuro si no nos integramos. Bueno, yo creo que tenemos que tener el orgullo de estar en el área donde se pueden encarar, ustedes pueden encarar estos procesos desde un lugar privilegiado de América Latina, en la educación, y en una educación que no es primariamente clasista, sino que verdaderamente ofrece posibilidades. Entonces es un desafío brutal porque tiene que ser algo de primera calidad, que tenga una palabra que decir para la iglesia y para la sociedad. Bueno, yo les agradezco esto, les agradezco la invitación, piénsenlo, ya es la hora y nos vemos mañana. Yo quiero hablar mañana del carisma y más de nuestra visión religiosa frente a esto. Muchas gracias.
Le agradecemos la exposición al padre Fernando, pero ahora tenemos también unos minutitos para poder realizar alguna consulta, alguna pregunta que queremos que el expositor nos responda. ¿Alguien? Y no solo preguntas, sino uno puede no estar de acuerdo y comentar, también decir, mira, yo quiero complementar con esto o comentar. ¿Quién quiere comenzar? Padre Fernando de Argentina, ¿no cree que el proceso de integración latinoamericano que va del motor del socialismo, tipo Chávez, Correa, también Kirchner, viene a llenar un vacío o una oportunidad perdida de parte de la Iglesia y de los dirigentes que hemos formado? Sí. Es difícil tener un juicio acabado en situaciones concretas. Por ejemplo, para mí como chileno, habiendo vivido en Argentina, jamás ya perdí toda esperanza de entender al peronismo. Porque entender a Menem y a la Cristina me cuesta unirlo, de modo que es difícil. Lo que yo veo es que parte de nuestra responsabilidad como cristianos es la adecuación entre la palabra y la acción. Cómo ser adalides de la justicia social, que no después no somos los mismos que en la tarde nos juntamos con el grupo de amigos solo a tomar whisky sin ensuciar nuestras manos en la verdad de la vida social del país. ¿Qué quiero decir con esto? Yo le tengo miedo a ciertos populismos que pueden ser ideológicamente entusiasmantes porque tienen un fondo de justicia muy real, pero nos tienen cierta dificultad a buscar las mediaciones que me permiten a mí seguir avanzando y no encontrarte, por ejemplo, no encontrarte al poco andar en una situación extremadamente difícil. Yo tengo la experiencia vivida en Chile, por ejemplo, con el presidente Allende. Yo lo conversé con dirigentes políticos en su momento, la angustia del presidente Allende de darse cuenta que él quería un socialismo democrático, pero una parte importante de sus propios compañeros de ruta le dijeron avanzar sin transar. Bueno, eso destruye la vida política. Cuando tú tienes un 30% y tienes que pasar las leyes por el Parlamento, tienes que llegar maduramente a convencerlos y llegar a una mayoría, porque si no se lo impones por la fuerza. Entonces, ¿qué dificultad tuvo Allende? Le doblaron, él creía en su muñeca y fue víctima en una parte muy importante de sus propios colaboradores. Y eso se lo oía a él. O sea, la dificultad tremenda de poder dar el paso posible. Y aquí es donde la madurez nuestra debería ayudarnos a no bajar las metas de justicia y a tener la sabiduría y el quemarnos las pestañas estudiando los pasos concretos para que eso sea posible y no venga a generar más dificultades. Porque si yo le enseño a un muchacho a lo mato si no le enseño a tener ideales, lo mato. Pero también lo mato si yo le digo tú ten ideales y no le enseño a dar los pasos y la paciencia para llegar allá. Si yo le digo tú a tu mujer la tienes que desear como lo mejor del mundo, vas a destruir el matrimonio, porque el día que entre a tu casa y tú a la de ella, vas a descubrir que es una persona de carne y hueso que tiene sus defectos. Y tiene que aceptar ese extraño proceso de que el ideal no lo bajemos, pero no descorazonarnos frente a los problemas. Esto me pasa frente a la iglesia a mí. Yo te digo, perdón, esto lo iba a contar mañana, pero lo puedo contar ahora. A mí me hizo tanto bien. Hace 3 años me fui a hacer un mes de ejercicio a Loyola en España. Y en la Basílica de Loyola, donde está San Ignacio, en el altar del lado está San Francisco de Borja. Y no sabes el bien que me hizo ver en los problemas actuales de la iglesia, de curas pedófilos y qué sé yo. De repente veo el árbol genealógico de San Francisco de Borja. Y hay un cuadro donde está él que era ¿cómo se llama? Un duque de Gandía, con su señora y sus 9 hijos. Él quedó viudo
cuando colocó a todos los 9 hijos, se hizo jesuita y llegó a ser general de los jesuitas. Después más arriba está su padre, que tuvo 3 hijos y está con su señora. Después el abuelo. Y el cuarto para arriba, el bisabuelo, ¿cómo se llama? El tatarabuelo, era el Papa. Y el Papa era Alejandro VI y no estaba con su señora y sus hijos, sino que estaba con sus 2 amantes, con una de las cuales tuvo 5 hijos y con la otra. Me dio gusto ver eso en el altar, porque dice, esa es la iglesia. Es la iglesia donde están, en el mismo ADN está la santidad, los sueños y el problema y la caída y la dificultad. Entonces, esto a propósito de lo que yo decía antes, y a propósito de la pregunta, me parece que hay que tener los sueños. Ojalá que la iglesia no sea chica en el soñar, se atreva a decir las cosas, se atreva a proponernos, pero parte de la educación es generar las instancias que haga posible eso para que el sueño no destruya la realidad. Sí. Mi nombre es Jimena Torres, del Colegio Orione de Quintero. Mi consulta es con respecto a lo que se decía más temprano de la cultura, la imposición de nuestra cultura. Las familias vienen con una cultura, con los contextos escolares donde trabajamos también hay una cultura. ¿Qué pasa con nosotros como educadores al imponer una cierta cultura? ¿Estamos violentando a nuestros alumnos en sus propias culturas? A ver, la cultura siempre te llega como regalo, tiene siempre un elemento de violencia. Tanto es así que para vivir civilizadamente, un país tiene que decir, pongámonos de acuerdo que la violencia le damos derecho a que la use la policía y no la usamos cada uno por nuestra cuenta, por lo menos la violencia física. Un segundo elemento a esa respuesta es decir que imponemos la cultura, pero ¿sabe qué? Creo que ante todo se nos impone la cultura a todos. O sea, probablemente tú le vas a transmitir a ese niño lo que tú misma recibiste impuesto por el medio. Si el medio es brutal, cuando yo prendo la radio, prendo la televisión y yo oigo el marketing, la propaganda, todo, me está entrando por todos los lados la cultura que nos rodea. A mí me parece que tarea del buen educador, y ya lo dije, tiene 2 elementos: denunciar aquellos elementos deshumanizantes de la cultura, que los hay, y a la vez enseñar a vivir la cultura en los elementos positivos que tiene, porque no podemos formar a chiquillos que viven en el siglo XIX, sino en el siglo XXI. Y por lo tanto, a convivir en esta cultura, pero la sabiduría de un maestro, con su ejemplo, con su palabra. Por ejemplo, a un niño que todos le dicen, tienes que triunfar, tienes que ser tú, decirle, la vida se gana cuando se da. Y eso con tu propio ejemplo, con tu silencio, con tu manera de encarar. Bueno, puede ser que lo llamen violencia, es una contracultura, pero es muy humanizante. Entonces, es bien delicado. Yo creo que nosotros no somos los que le imponemos en el colegio, se impone por todo. Hoy día, antiguamente el factor educador fundamentalmente era la familia y en segundo lugar el colegio. Hoy día el factor educador mucho más tienen los medios, el internet, que la propia familia y que los profesores. Pero nosotros tenemos la obligación de hacer que la gente use eso como medio y corregir aquellas cosas que van a ser deshumanizantes. Perdón. A ver, ¿tú eres argentino? Sí. Con ese tono. De Córdoba. Pastor, buen día. Háblame con tono cordobés, que haré feliz. Pero soy cordobés de la sierra, así que no hablo como el capitalino. De Villa Clavero, de Villa Dolores. De Villa Dolores, Ajá. Mina Clavero, Sí. Cura Brochero. Eso. Padre, en este proceso de los últimos 10 años en América Latina, me parece que hubo un intento de volcar la mirada hacia la política y no tanto hacia la economía en algunos gobiernos de la región. ¿No le parece que quizás la nota de estos últimos 10 años es la política y no la economía? Porque
Me quedó la sensación de que esta mañana como que planteó que era la característica de la economía, pero si yo miro el conjunto del mundo, y si yo miro la mayoría de los países latinoamericanos, en particular Chile, que ha sido bastante modélico. Si tú lees cómo lo ha presentado el Fondo Monetario, cómo lo ha presentado, es obvio que en el mundo la economía ha pasado a tener más importancia que la política. En Chile y en la mayoría de los países, el ministro de Hacienda o Economía es más importante que el ministro del Interior, que es quien trabaja la convivencia. Los valores que la universidad y donde se ponen las platas normalmente va muy ligado a aquellos sectores donde va a haber más productividad. A mí me parece que hay una unánime visión entre sociólogos, y hay cosas de la ideología que uno no se da cuenta. Si yo miro América Latina, yo veo Chile, los indicadores económicos son espléndidos y hay mucho descontento. Quien me podría estudiar eso, las ciencias políticas, la sociología o la filosofía, si yo miro los rankings de universidades, los principales rankings de Chile, ni siquiera preguntan si una universidad tiene sociología, porque ha perdido interés. Y hemos perdido el tejido social, y la gente, cada uno individualista, y es consumidor. Y el gobierno quiere responder a esa añoranza mejorando el crecimiento económico. Algunos países han reaccionado en la línea que tú señalas, viendo los problemas, pero el desafío, y aquí vuelvo a tomar lo que decía aquí, el desafío no es tomar la política y descuidar la economía. Entonces algunos se han largado. Yo creo, por ejemplo, el presidente Chávez en Venezuela tuvo opciones muy políticas, pero que puede costar carísimo a ese país por no tener las mediaciones necesarias de la economía para que no se le venga abajo. Pero yo creo que en general en América Latina las prioridades impuestas por el Fondo Monetario, impuestas por el Banco Mundial, por los criterios de cuándo se crece como país, ha estado claramente puesto, y esto hay unanimidad en todos los analistas, está puesta en la línea económica, y cuando se han preocupado de lo político ha sido de una manera descuidando, y es fundamental que en un país haya lo que se llama desarrollo equilibrado. Por ejemplo, Chile tiene 3 etapas desde la independencia. La etapa del siglo XIX tuvo un desarrollo para su tiempo político absolutamente excepcional. Nosotros recibimos aquí a gente como Mitre, a gente como el mismo Rubén Darío o Andrés Bello, porque venían de otros países muy inestables. En Chile teníamos una estabilidad política mejor que la de cualquier país europeo en el siglo XIX, pero descuidamos el desarrollo social con una desigualdad social brutal, y descuidamos el desarrollo económico. Después, en el siglo XX, la gran lucha fue una lucha social, hasta culminar con el presidente Allende, pero descuidando el desarrollo político, que las instituciones avanzaran, y sobre todo el desarrollo económico. Entonces tuvimos un gran desarrollo social sin base económica. Viene el tercer periodo, el gobierno militar, y se centra en lo económico, pero dejando vacíos en lo político. Todavía tenemos una estructura política nosotros que es como un corsé que nos tiene amarrados, y descuidando el desarrollo social con grandes desigualdades. El único desarrollo posible, y en parte que juega la educación, es un desarrollo que integre lo político, lo económico y lo social. Cuidado con esas prioridades, sea política, sea social o sea económica, porque te desintegra el conjunto. Yo creo que en América Latina hay países que se han volcado hacia lo político, pero con un costo económico que probablemente va a ser muy difícil recuperarlo. Esa es una opinión, por lo menos puede haber otras. Padre, acá hay otra pregunta. Padre Fernando, buenas. Mire, yo soy de Los Ángeles. Mi consulta es lo siguiente.
nuestro país hace mucho tiempo tenía en el currículum educacional asignaturas que en el fondo ayudaban a los chiquillos a acercarse a la política, como la educación cívica, por ejemplo, que lamentablemente las perdimos de nuestro currículum educativo. Mi consulta es, ¿de qué manera yo veo, por ejemplo, el gobierno de nuestro país que habla de política, que los jóvenes participen en política, si en el currículum educativo nos están quitando las herramientas como para nosotros poder también acercar a los chiquillos al ámbito de la política? Es sumamente complicado hoy en día ver y buscar las instancias de que nuestros jóvenes se acerquen a la política en el buen sentido, poderles enseñar herramientas para que ellos puedan participar de estos procesos. Está demostrado que los chiquillos participan digamos, en educación cívica, no así en la política. Yo quisiera saber su opinión frente a esa situación curricular de nuestro país en que se nos ha ido quitando esta herramienta de poder, de una manera curricular, acercar a los chicos a la política. A ver, yo creo que la pregunta es muy pertinente. Tal vez yo no pensaba tocar algo mañana, pero los currículos son complejos, ustedes saben, a veces hay situaciones que son transversales. Yo creo poco en esas cosas transversales porque nadie se ocupa después de ellas. Entonces dice, vamos a tocar esto que va a ser transversal, y es lo mismo que decirle váyase a la casa y no vuelve más. O sea, creo que hay que dar normalmente, focalizar en ciertos temas mayores. Si hay un tema delicado hoy día en el mundo es el problema de la convivencia política. Vale decir, en una sociedad donde cada uno busca su propio bien, está la famosa idea económica del siglo XIX de la mano invisible. Si cada uno busca su bien, una mano invisible me permite que todo marche bien. Pero resulta que esa mano invisible coscachea, pega coscacho a los más pobres, más fuertes, a otros. Eso es un cuento. Es vital que haya alguien que vele, o que las políticas vele por el bien común. Y eso es una carencia brutal en el siglo XX. La civilización, la ley de la selva, hace que cada uno nos seamos fieras unos contra otros. Yo pongo siempre el símil de un bosque donde los leones se pasean como reyes y como leones por abajo, y los pobres monos saltando de árbol en árbol, verando el momento en que el león se descuide para poder bajar a tomar agua. Lo propio de la política y de la civilización es decirle al león, sabe que más vamos a poner ciertas reglas. De 10 a 12 los monos pueden bajar a tomar agua. Y vale decir, una mirada del bien común, sobre todo hay que hacerla a partir de los débiles y de los pobres. Ahí hay un mensaje cristiano y que es verdad. Y el bien común es un bien que finalmente es para todos. Si se destruye la política, la noción de bien común, van a ganar algunos y terminaremos todos víctimas. O sea, la debilidad de la política es gravísima, porque es la que regula las instancias de poder y de convivencia, que son esenciales como el agua y el aire. Porque donde hay 2 o 3 personas siempre hay liderazgos, etcétera. Y entonces es muy importante que eso se regule. Yo creo que hay de un país que no le da un lugar a eso en su educación, y eso conforme a la doctrina de la Iglesia más tradicional. Así que estoy totalmente de acuerdo, y creo que hay una falla grave. Si no se da en esa instancia, hay que darla en otra. Yo no veo hoy día dónde se esté dando. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, agradecemos entonces la presencia hoy día del Padre Fernando. Mañana nos acompaña de nuevo, así que también vamos reflexionando durante este día, para también, si mañana, a lo mejor compartir esta instancia tan linda de poder dialogar junto a nuestro expositor.